La televisión rusa dijo que ya había estallado la Tercera Guerra Mundial, que lo que está ocurriendo en Ucrania ya es la Tercera Guerra Mundial. Y si lo dijo la televisión rusa es lo que piensa el Kremlin o es lo que quiere plantear el Kremlin, el poder en Rusia, el Estado ruso. Porque los grandes medios en todo lo que tiene que ver con este conflicto pueden decir sí y solo sí lo que quiere que se diga el poder en Rusia, o sea, el régimen que encabeza Vladimir Putin. Por lo tanto, para Vladimir Putin, la guerra, la Tercera Guerra Mundial, ya ha comenzado. ¿Y en qué se basa esta afirmación? Se basa en sostener que la Tercera Guerra Mundial comenzó desde el momento en que la OTAN empezó a asistir con armamentos y con financiación al lado ucraniano. Por lo tanto, según este razonamiento, si la OTAN está participando indirectamente en este conflicto a través de ser el principal proveedor de armamentos y de financiación para que sostenga su aparato de guerra el bando ucraniano, bueno, quiere decir que las superpotencias ya están involucradas en esta guerra contra la otra potencia militar en Europa, que es la Federación Rusa. ¿Es válido este razonamiento? Bueno, por cierto que para establecer si está ocurriendo o no la Tercera Guerra Mundial hay que llegar a un acuerdo mínimo sobre qué implica una Tercera Guerra Mundial, cuáles son los elementos que convergen para que pueda hablarse de una Tercera Guerra Mundial. ¿Es la participación indirecta de un bloque de potencias en el conflicto de Ucrania la señal de que la guerra, la Tercera Guerra Mundial ya está ocurriendo? Bueno, desde mi punto de vista, si así fuera, esta no sería la Tercera Guerra Mundial, sino por lo menos la quinta. La Tercera Guerra Mundial habría sido la de Vietnam en la década del 60 o la Cuarta Guerra Mundial habría sido la guerra de Afganistán, la que comenzó en el 79 cuando las fuerzas soviéticas ingresaron a ese país centroasiático para apuntalar al régimen de Babrak Karmal. En la guerra de Vietnam, los norteamericanos chocaron desde que ocuparon ese territorio y lanzaron su guerra criminal, una guerra atroz la que los norteamericanos impusieron en Vietnam. Esa fue una guerra directa entre los norteamericanos y los Vietcong, que era la insurgencia survietnamita, y también de los norteamericanos en forma directa contra Vietnam del Norte, ¿no? Porque había fuerzas norvietnamitas peleando en Vietnam del Sur contra los marines norteamericanos. Pero indirectamente estaba chocando contra la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era la que asistía en armamentos y en financiación a los Vietcong, la insurgencia survietnamita, y al régimen norvietnamita que encabezaban Ho Chi Minh y el general Van Nguyen Giap, el gran estratega de los Viet Minh primero, de los Vietcong después. Entonces, si la Unión Soviética indirectamente estaba involucrada en esa guerra porque era la que armaba al bando de Vietnam del Norte y al bando del Vietcong, entonces esa fue la Tercera Guerra Mundial. Y la Cuarta Guerra Mundial habría sido la de Afganistán en la primera parte, en la década de los 80, la que comenzó en el 79, porque los soviéticos ingresaron en el 79 para apoyar el régimen prosoviético de Babrak Karmal y quedaron enfrentados contra diversas milicias mujahidines que eran asistidas masivamente en materia de armamento y de financiación por las potencias de Occidente,
también por las monarquías petroleras de la península arábiga, pero Estados Unidos y los países europeos daban armas y daban financiación a los mujahidines, incluido Osama Bin Laden, los que peleaban contra el invasor soviético. Por lo tanto, si las potencias de Occidente, además de las monarquías de la península arábiga, estaban indirectamente participando en esa guerra en la que de manera directa chocaba el ejército rojo de la Unión Soviética contra los mujahidines islamistas de Afganistán, entonces esa fue la Cuarta Guerra Mundial. Por lo tanto, si esta es una guerra mundial porque indirectamente Estados Unidos y sus aliados europeos están participando al proveer de armamentos a los ucranianos en su choque directo contra Rusia, esta sería la Quinta Guerra Mundial. Yo creo que sería más adecuado señalar que la guerra de Ucrania encamina a Europa hacia una guerra mundial, que sería la tercera. Encamina a Europa, pero aún no es una guerra mundial. Lo va a hacer cuando desborde las fronteras ucranianas, lo va a hacer cuando el conflicto que hoy está circunscripto al territorio ucraniano se europeice, o sea, trascienda esas fronteras y se europeice, cosa que puede ocurrir básicamente de dos maneras. Una, por el involucramiento directo de algún país perteneciente a la OTAN, Polonia, por ejemplo, o la República Checa, que son los más adversos a Rusia que hay, o los países bálticos, o sea, una chispa que haga saltar las fronteras ucranianas creando un conflicto a nivel europeo, bueno, ahí ya se puede hablar de Tercera Guerra Mundial. La otra posibilidad de europeización del conflicto, y si se europeiza ya es guerra mundial, sería la siguiente: Serbia. Si Serbia, una ex república yugoslava, intenta nuevamente establecer el control total sobre su ex provincia de Kosovo, la cual en los hechos es un estado independiente desde que un ataque de la OTAN puso fin a la limpieza étnica contra los albaneses kosovares que estaba realizando la Serbia, por entonces gobernada por Slobodan Milosevic. Desde entonces Kosovo dejó de ser una provincia autónoma dentro de Serbia y pasó a ser en los hechos un estado separado. Si Serbia se lanzara nuevamente en la búsqueda militar de restablecer su control sobre Kosovo, bueno, ahí podríamos hablar también de una tercera guerra mundial, porque habría otro frente en el mismo continente, en Europa. Además, detrás de esa acción militar serbia estaría China y por ende también Rusia. Me refiero a lo siguiente: por un lado está que Serbia es un país histórica y culturalmente muy vinculado con Rusia. Políticamente sigue habiendo una identificación muy fuerte entre Serbia y entre Rusia. Por otro lado, en este último tiempo, Serbia estuvo recibiendo armamento clave que le proporcionó China. Por ejemplo, las baterías de misiles antiaéreos HQ-22. Esos misiles antiaéreos serían un arma clave que podrían darle un resultado diferente a una nueva guerra en Kosovo, un resultado diferente al que tuvo allá sobre finales de los 90, cuando la OTAN intervino con bombardeos aéreos sobre Belgrado que condujeron al fin de la guerra porque acabaron con el poder en Belgrado, terminó cayendo el régimen de Milosevic. Hay que recordar que Milosevic intentó la construcción de la Gran Serbia lanzándose sobre el sur de Croacia, la Krajina, donde había población serbia,
sobre los territorios de Bosnia-Herzegovina con población serbia o étnicamente serbia, los serbo-bosnios, y sobre Kosovo, donde quiso deportar masivamente a la población musulmana y albanesa, que es mayoritaria en ese territorio. Y fue la OTAN, tanto en Bosnia-Herzegovina como en Kosovo, la que con bombardeos aéreos doblegó al proyecto de construcción de la Gran Serbia, anexándose esos territorios. Fueron bombardeos aéreos. Los HQ-22 que proporcionó China a Serbia son misiles antiaéreos equiparables a los Patriot o a los S-300. Con ese armamento antiaéreo y con otro frente de guerra, de la importancia del que tiene el frente ucraniano, difícilmente la OTAN pueda lograr lo que logró en la década de los 90, abatir, vencer el proyecto de construcción de la Gran Serbia. Por lo tanto, si con ese armamento recibido de China, y tal vez con la intención china de que lo haga, Serbia se lanza a la reconquista de Kosovo, ahí podríamos hablar de una tercera guerra mundial. Y como la Segunda Guerra Mundial tendría una extensión asiática si, aprovechando el caos en el que se sumergiría Europa, China se lanza al ataque sobre la isla de Taiwán, a la que quiere anexionar a la República Popular China. Yo no digo recuperar el control porque Taiwán nunca perteneció a la República Popular China. La República Popular China es un estado creado por Mao Zedong a partir de su triunfo en la guerra civil, triunfo que determinó la separación de Taiwán. O sea, se separó de lo que era China antes del nacimiento de la República Popular China. Pero el hecho es este. Si China se lanzara sobre Taiwán prácticamente de manera simultánea a un ataque de Serbia sobre Kosovo y también eventualmente sobre Bosnia-Herzegovina, mientras está ocurriendo todavía la guerra en Ucrania, entonces sí, se podría hablar, y tal vez sería inevitable, de tercera guerra mundial.